Somos más que un edificio, somos más que un grupo, somos más que un lugar. Somos iglesia, somos una familia que busca reflejar la gloria del único que es digno de sobresalir. Llevemos este mensaje a todo hombre y a toda mujer. Reflejemos el amor del Dios Altísimo, porque Él es la respuesta. Adoremos, porque Él ha llenado de gozo nuestras vidas y ha sanado nuestros corazones. Sirvamos, porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Amemos, porque Él nos amó aún sin merecerlo. Cantemos a una sola voz que Jesús ha vencido. Seamos luz en medio de la oscuridad. Seamos un solo cuerpo. Seamos un oasis en el desierto. Seamos una comunidad cautivada por el amor de Dios para amar a todos. En el nombre de Jesús, damos la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Cántale conmigo, fuerte. De las cenizas me has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Danzamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de mi salvación no lo puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. ¡Y conmigo! Toda la gloria que ha ido por los siglos de los siglos. Alguien diga amén. Vamos a fuerte. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de celebra conmigo. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar.
puedo callar. La gloria es para ti, Jesús. Dale fuerte las Vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser. Aleluya. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Aquí Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes del sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, No hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. a ti. Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Aleluya. Él venció, Él venció, Él es digno. Vamos, dilo fuerte. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Decimos, venció, Cristo venció. Amén. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios. Y en él nadie se puede perder. No, no, él dijo que él es la luz. Es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Vamos a declararlo. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Aleluya. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos
gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Oh, a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. ¡Aleluya! ¡Apláudele fuerte a Él! ¡Amén! Tu nombre es digno, Señor. Vamos arriba. Te celebramos a ti, Jesús, el dueño de nuestra vida, de nuestro corazón. Seas exaltado, oh Dios. A tu nombre sea la gloria. Vamos. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y lo que pise la planta de mis pies, tu palabra vivaré y la tierra cambiará. Me alegraré en mi herencia y danzaré en tu presencia. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará de tu control. Oh. Eres poderoso. Vamos, decláralo con autoridad, con fe. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y lo que pise la planta de tus pies, su palabra vivaré y la tierra cambiará. Me alegraré en mi herencia, danza y danzaré en tu presencia. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás escapará de tu control. Yeah. Aquí arriba te cantamos, Jesús, porque eres digno. Aleluya. Vamos, díselo a él. La tierra es tuya, también es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía, y yo me alegro en su presencia todo el día. Oh, oh, oh.
nada jamás se escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Mi casa pertenece, Señor, a ti. Mi casa pertenece a ti, mi casa pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Mi familia pertenece a ti, mi familia pertenece a ti, y nada jamás se escapará de tu control. Oh, oh. Todo te pertenece a ti, Jesús, porque eres digno, porque eres santo. Vamos, declaramos el río de Dios en todo lugar. En su río hay vida, hay gozo, hay sanidad. Aleluya. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Vamos, decimos, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Oh, 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 oh. Danzamos, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Vamos, decimos, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vamos, decimos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos a declarar fuerte, hay vida, El río de Dios, hay gozo. el río de Amén. Dios, Soy libre, el río de Dios está aquí. hay vida, hay vida en el río de Dios, hay gozo. El río de Dios, Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. en el río de Dios. Danzamos
declaramos, Señor, que tu reino se establece en cada vida y en cada corazón. Levanta tus manos a donde estás. Encuentra un lugar donde tú puedas levantar tu adoración de una manera extravagante a aquel que vive, a aquel que entregó todo en esa cruz, a aquel que llevó toda la enfermedad, se llevó cautivo, dice que bajó, se llevó cautivo a la cautividad para que tú y yo fuéramos santos, para que tú y yo fuéramos sanados. Vamos, levanta tu adoración a Él. Eres digno, Jesús. Mi cruz llevaste tú, me asombra tu amor innegable. Mi vida tuya es, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Mi vergüenza se fue, me asombra tu amor innegable. Tu gracia seguirá, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Cuán hermoso eres tú, Rey de Es exaltado hoy en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es exaltado hoy en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es exaltado hoy en los cielos, trae tu gloria a ese lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es exaltado hoy en los cielos, trae tu gloria a este lugar, adoración. Nombre sobre todo es exaltado hoy en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Sobre todo es digno
digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Vamos a exaltarle. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Has consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina, Señor? ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el
Hola, ¿cómo están? Nos encontramos transmitiendo aquí desde la Iglesia Fuentes y queremos saludar a cada una de las personas, familias que nos ven desde sus hogares a través de las redes sociales. Y bueno, es un privilegio predicar la palabra de Dios y sabemos que cuando la palabra de Dios se predica, se proclama, siempre trae bendición y vida eterna. Entonces, quiero que este día tú abras tu corazón y que podamos a través de la Escritura ser edificados, desafiados. Y entonces yo sé que estás en casa, pero dile al que está cerca de ti, abre tu corazón en este momento. Y te voy a leer una parte de la Escritura que ya hemos venido leyendo o nuestros hermanos que han compartido anteriormente la palabra, que está en el libro de los Hechos. Y entonces si tú abres tu Biblia, o bueno, va a aparecer ahí en la pantalla el texto, que es el texto es Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 43. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de leerlo vamos a orar. Creemos que Dios une nuestros corazones en oración y que, como dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos, Él está en medio de ellos. Así es de que dice la Escritura: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Inclina tu rostro ahí donde te encuentres y vamos a unirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, ponemos esta palabra en tus manos. Creemos que tú tienes el poder, Padre, para transformar, que no hay fronteras, no hay nada que pueda detener el mensaje de tu palabra. Y ponemos este tiempo para que en cada hogar, en cada lugar donde nos estén escuchando, tú puedas glorificarte, tú puedas traer bendición y tú puedas traer, Señor, salvación y vida eterna. Padre, declaramos tu poder, tu autoridad moviéndose en este tiempo sobre esta nación. De norte a sur creemos que tú tienes total control, Señor, y que tu palabra en diversos puntos y por diversas personas, Padre, traen bendición a esta nación. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bien, el texto que acabamos de leer habla acerca de la iglesia que nos describe el libro de los Hechos. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos la iglesia que se describe ahí, es una iglesia que en realidad tiene la capacidad de transformar su sociedad. Y tiene una iglesia que básicamente, si queremos reducir o resumir lo que ella es una iglesia que vive en la plenitud y en la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo creo que hoy más que nunca se necesita una iglesia con esas características. Una iglesia que nunca retrocedía, sino que antes que otra cosa avanzaba, que en medio de la oposición crecía y que en medio de la persecución proclamaba el mensaje de salvación. Y entonces cuando nosotros analizamos qué es lo que hacía la iglesia de los Hechos, yo entiendo que nos puede dar una luz de qué es lo que tiene que hacer la iglesia o en qué se tiene que enfocar la iglesia para tener el mismo resultado. Y el texto que acabamos de leer dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La versión Reina Valera habla de que ellos perseveraban. Quiere decir que ellos cada día y por mucho tiempo y continuamente hacían y practicaban las cosas que nos describe este versículo, que prácticamente se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Entonces era algo que continuamente la iglesia practicaba y tenía un enfoque, como dice
la Nueva Traducción Viviente. La iglesia se enfocaba a hacer estas cosas. Y enfocarse es que tenían toda la atención para hacerlo, procuraban hacerlo, gastaban energías para hacerlo, gastaban su tiempo para hacerlo, gastaban quizás también recursos para hacerlos, porque lo que aquí describe era importante y los llevaría a esas acciones a lograr los resultados que ellos tuvieron y nos describe el libro de los Hechos. Entonces, la primera, ellos perseveraban en la palabra, que anteriormente se ha hablado sobre ello. También ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y donde nos vamos a enfocar un poco en este día es que ellos participaban juntos en las comidas. Y entre esas comidas habla de la cena del Señor. Entonces si yo quiero ser un creyente fuerte, una familia fuerte que tiene a Dios, que ama a Dios, y que en este tiempo podemos lograr grandes resultados, porque cuando hay crisis es cuando la iglesia tiene que florecer, es cuando la iglesia tiene que brillar. No, la iglesia puede estar temerosa, sino tiene que estar confiada en las promesas de su Señor. Y entonces yo entiendo que es un tiempo de ir a la palabra, no solamente en este tiempo, sino continuamente. Es un tiempo que hay que ir y practicar la comunión unos con otros, pero también es un tiempo en el que de alguna forma tenemos que entender qué implicaba el compartir los alimentos y qué implicaba participar de la cena del Señor. Entonces, primeramente o de alguna forma podemos entender que el participar de los alimentos tiene que ver con unidad, tiene que ver con compañerismo, tiene que ver con que hay un deseo de pasar tiempo juntos, no motivados en un interés, sino simplemente motivados en el amor. Y entonces parte de lo que hacía la iglesia de los Hechos, se reunían literalmente a comer. Literalmente se reunían. De hecho, históricamente se habla de una fiesta llamada el Ágape, y parte de lo que hacía que se reunían para celebrar que estaban juntos. Pero dentro de esa misma práctica de esa ceremonia o de esa reunión que ellos tenían, en ocasiones celebraban lo que era la cena del Señor. Yo sé que quizás no tenemos la capacidad o la posibilidad de practicar la cena del Señor, pero lo que yo entiendo es que más allá que practicarla literalmente, lo que implica la cena del Señor es lo que da una fuerza a la iglesia. Porque cuando nosotros tomamos lo que es la cena del Señor, proclamamos ciertas verdades que existen, ciertas cosas que pasaron en nuestra vida y que necesitamos nosotros tener presentes. Así como la iglesia sabía que el único sustento era la palabra de Dios, y se mantenían firmes en esa palabra. Y yo te digo, mantente firme en la palabra de Dios. Tu esperanza y nuestra esperanza de seguridad y de bendición no está en un gobierno, en medidas, aunque las acatamos y las hacemos y honramos y bendecimos a nuestras autoridades, pero la verdad es de que nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Y por otro lado también los cristianos del primer siglo, ellos sabían que amarse, practicar la unidad los hacía fuertes. La Biblia dice que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia de Jesucristo. Y yo entiendo que no va a prevalecer, y somos más fuertes cuando estamos unidos. Pero de la misma forma tenemos que tener presente lo que significa o lo que simboliza la cena del Señor. Y te quiero leer una parte de la escritura que está ahí después, Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Y dice así: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad,
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces podemos ver que realmente esta práctica traía un gozo, una alegría. Se reunían para adorar a Dios, y en medio de esa adoración parte de lo que hacían era celebrar, proclamar la cena del Señor. Y yo quiero decirte 4 cosas que implica en cierta forma lo que tiene que ver con la cena del Señor, básicamente. Y primeramente, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, anunciamos o recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, yo entiendo que quizás no tomemos la cena literalmente, pero algo que tenemos que estar presente en este tiempo es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque en realidad el motivo de nuestra fe, la causa de la unión que tenemos con el Señor, no tiene que ver con méritos propios, sino que tiene que ver con la obra que hizo Jesús en la cruz. Y por esta causa yo entiendo que de alguna forma la iglesia era fuerte, porque vivía siempre recordando todo el sufrimiento y el sacrificio que por amor el Señor hizo en la cruz. Entonces, si yo deseo ser fuerte, tú deseas ser fuerte en este tiempo, tienes que anclarte y recordar quién murió por ti. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces vemos que Jesús literalmente fue a la cruz. Y cuando tú vas a la cruz, tu amor por Él es avivado, porque entiendes que no merecías ese amor, no merecías ese sacrificio, pero hubo un Dios que te amó y mandó a su Hijo, y en esa pasión Él se ofreció en la cruz por ti. Y puedes estar seguro que Él te va a guardar y te va a sostener en cada tiempo, en cada etapa que tú enfrentes. Pero la iglesia vivía entendiendo lo que había sucedido en el Calvario. Sabía que no había sido gratis, que no nos cuesta la salvación nada, pero no había sido gratis. Se había pagado un precio, el precio que pagó nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en la cruz, no puedes ya vivir para alguien más, sino para aquel que te redimió en la cruz. Y entonces la iglesia era fuerte, porque no, dice en algún momento Apocalipsis, dice que porque menospreciaban sus vidas hasta la muerte. Y tienes que entender que Jesús murió en la cruz para que nosotros avancemos, para que nosotros caminemos en una comunión con Él. Entonces, lo primero que nosotros manifestamos cuando tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor es que Jesús murió por nosotros. Lo segundo que nosotros proclamamos, o tiene que ver con esa proclamación, es que también nosotros celebramos nuestra unión con nuestros hermanos. Si leemos nosotros la primera carta a los Corintios,
capítulo 10, versículo 17, dice de esta manera: aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, por lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Por qué la iglesia del primer siglo, la iglesia de los Hechos, celebraba la cena del Señor? Porque entre otras cosas proclamaba que estaban unidos en un solo cuerpo. Y es un tiempo en el que tienes que entender que no estás solo. Quizás decíamos no nos podemos reunir físicamente o por prudencia no lo estamos haciendo. Pero la verdad es de que primeramente Dios está contigo y te aseguro que hay un ejército de hijos de Dios orando por esta nación, orando por la iglesia de Jesucristo y orando también por aquellos que no lo conocen, porque es un tiempo de orar y somos soldados en la misma guerra y tenemos nosotros que aprender a fortalecernos unos a otros. No es un tiempo en el que tiene que haber contienda. Ahí como familia tú te tienes que unir. Ahí con tus vecinos tú te tienes que unir. Y es una oportunidad tan grandiosa para predicar el evangelio en este tiempo. Pero entonces la iglesia era fuerte. ¿Por qué? Tú veías maravillas, dice la escritura, sanidades, que hacían milagros, que hacían prodigios en el nombre del Señor. Pero cuando tú vas a ver lo interno, como que ves qué era lo que pasaba, es que ellos vivían anclados a estas verdades. Anclados a saber que ellas no eran dignos del sacrificio de Jesús. Pero Él había decidido morir por ellos. Pero también que esa muerte y ese sacrificio y esa resurrección nos hacía hermanos a todos aquellos que en algún momento hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Somos hermanos y somos hermanos de la misma sangre, la sangre de Cristo que está sobre nosotros. Y tenemos nosotros que estar anclados ahí. Es un tiempo en el que declaramos bendición. Tú estás ahí en tu hogar. Yo declaro que ahí tú eres bendecido. Desde aquí como hijos de Dios nos bendecimos unos a otros. Y yo declaro tu bendición, la provisión. Sabemos que la economía también hay situaciones complicadas, pero yo creo que en el Dios proveedor y declaro esa provisión sobre tu vida, porque eso es lo que anhelamos, ver que las familias se fortalezcan, crezcan y sirvan al Señor. Pero otro aspecto que tiene que ver con la cena del Señor es que celebramos nuestra unión con el Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, parte de lo que hacemos, estamos proclamando que estamos unidos al Señor. Y te repito, no lo estamos celebrando físicamente, pero tenemos que recordar y estar plenamente convencidos de que estamos unidos al Señor. Te quiero leer una parte de la Escritura. Juan capítulo 6. Versículo 56. Dice así: todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La traducción al lenguaje actual dice de esta manera: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Y tenemos que entender con este texto que su sangre nos unió. Yo por eso entiendo un poco lo que dice el rey David en el Salmo 63, donde él afirma que su alma está apegada a Él. Y tu diestra me ha sostenido. Y el rey David entiende que cuando tú te unes con el Señor, no hay nada que te pueda separar de Él. Y la iglesia primitiva, él sabía su unión. No había forma que fueran separados. No había forma en que fueran derrotados. No por ellos, no por su inteligencia, sino porque tenían un Dios poderoso que estaba unido a ellos.
Y tenemos que entender en este tiempo, nada te puede tocar si estás unido al Señor. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 6, 17, dice así: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y estamos unidos nosotros en Cristo. Y sabemos que cada uno de nosotros, si estamos unidos con Él, nada nos puede detener ni destruir. Por eso yo te quiero animar a que en este tiempo tú proclames tu unión con el Señor. Tú proclames tu unión con tus hermanos y que entiendas que no va a haber nada ni nadie que pueda derrotarte ni afectarte, porque tienes un Dios que te ama. Cuando alguien entiende quién está con él, no le importa quién esté contra él. Y tenemos nosotros que reconocer que nuestro Dios va delante de nosotros. Por eso es que se cumple la escritura. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos? Vamos, lo quiero leer. Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar y en Él estamos seguros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se cumple, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tienes un Dios poderoso. Y es un tiempo de estar firmes, como la iglesia que enfrentaba cualquier situación y no se rendía, porque tenemos un Dios poderoso. Yo lo creo. Yo creo que ese es nuestro Dios y que el Señor nunca ha perdido una sola batalla ni la perderá. Y en medio de este tiempo Él tiene todo el control, Él tiene un propósito y nosotros vamos a salir adelante en el nombre de Jesús con su ayuda. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa proclamación en cierta forma de lo que tiene que ver con la cena del Señor, entendemos que anunciamos la muerte del Señor, proclamamos nuestra unión con nuestros hermanos, proclamamos también nuestra unión con el Señor, pero también algo estamos nosotros anunciando, y es que Él viene. Porque dice que anunciaríamos, si vuelvo al texto de Corintios, primera a los Corintios 11, 26. Dice así: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Él murió y resucitó y subió a la diestra del Padre, pero está escrito que va a venir. Y la verdad es que todos estos tiempos son señales que anuncian que Él va a venir, que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Y un día lo veremos si nos toca, si no partimos antes con el Señor viniendo del cielo. Y en realidad ese es un aliento porque nuestra ciudadanía no se queda aquí. Nuestra vida no acaba aquí. Alguien podría estar preocupado en este tiempo. ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si mi familiar? Yo te quiero decir que Jesús fue a hacer morada de tal forma que un día vamos a estar con Él. Y no estoy diciendo que te vayas con Él o que partas. Lo que estoy diciendo es de que si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, también morimos para Él. Sea que vivamos o muramos, dice la Escritura, del Señor somos. Y vamos a caminar en victoria, en bendición de Dios, porque el Señor va a venir. Y Apocalipsis dice que la esposa, refiriéndose a la iglesia, y el Espíritu dicen, ven. No tememos, anhelamos que Él venga. Anhelamos Jesús en algún momento cuando habla de estas cosas que pasan. Y dice que cuando nosotros las viéramos, dice, erguíos vuestra cabeza, porque su redención está cerca. No te agaches, no te escondas, sino tienes que erguir tu cabeza y tienes que avanzar en el nombre del Señor. Yo quiero, por último, llevarte a un pasaje que está en Génesis, capítulo 12. Perdón, Éxodo capítulo 12. Y donde habla acerca de la Pascua. Y la Pascua en sí sería como algo que anunciaba el sacrificio de Jesús y que tiene mucha relación con lo que la iglesia hoy celebra como la Cena del Señor. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Y entonces el Señor le empieza a dar una instrucción a Moisés y Aarón. Y yo veo el énfasis de que en realidad como que Dios va a hablar algo muy importante. Yo sé que todo lo que el Señor habla es importante, pero yo quiero como que alcanzo a ver como que un énfasis especial. Como si Dios le dijera a Moisés, le dijera a Aarón: hey, pónganme atención, porque cada una de mis instrucciones necesito que la cumplan al pie de la letra. Y entonces Él les empieza a decir que a partir de ahora, de ese día, de ese mes, sería el primer mes del año
para todos los judíos. Por eso es que nuestro calendario, que está basado en el calendario romano, como que a veces tiene cierta, no es igual que el calendario judío. Y por eso algunas fechas de fiesta, tanto de fiestas judías o algunas fiestas que se celebran en el año, cambian. Pero porque ese día iba a acontecer algo muy importante y muy relevante para el pueblo de Dios. Y entonces les pide que anuncien a toda la comunidad que eso es lo que va a acontecer. Y les pide que tomen un cordero o un cabrito que sea sin defecto, de 1 año. Y entonces los que hemos leído esto sabemos que habla de Jesús. Está anunciando aquel cordero que quita el pecado del mundo. Está anunciando aquel sacrificio que va a poder acabar con el pecado. Está anunciando aquel hombre que se hizo hombre, o Dios hecho hombre, viviendo sin pecado, siendo perfecto, y que va a ser sacrificado. Voy a leer el versículo 6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes primero. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando comas esa comida, estén totalmente vestidos. Pero entonces vemos que parte de lo que iban a hacer era que en algún momento iban a sacrificar ese cordero. Y entonces los israelitas sacrificarían ese cordero, y parte de lo que harían era untar de la sangre, tomar de la sangre del cordero y untarlo en los dinteles o en los marcos de las puertas de sus entradas. Y entonces cuando nosotros vamos a ese hecho, lo que nosotros leemos es que venía un momento de muerte, un momento en el que muchos hogares, los hogares de los egipcios, iban a ser visitados e iban a haber muerte. Y a mí me llama la atención donde dice que la forma en que se tenían que comer, déjenme, versículo 8, dice: esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas, que nos hablaban del sufrimiento que iba a experimentar nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que tendría que ser un pan sin levadura. Y la levadura en la Biblia simboliza el pecado. Tú dijeras, ¿de qué es tiempo? Es un tiempo de orar, pero también es un tiempo de santificarnos. Es un tiempo en el que la iglesia tiene que sacar la levadura de su vida. Es un tiempo en el que esa unión que tenemos con Cristo nos tiene que llevar a poder nosotros despojarnos de aquellas prácticas que no agradan a Dios. Es un tiempo de santificación. Es un tiempo de búsqueda de Dios. Es un tiempo de levantarnos y ponernos en la brecha por esta nación. Y esa sangre era una señal de dónde habitaban aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Yo quiero decirte, en tu hogar no hay marcas de sangre, pero sobre tu vida, si tú has aceptado a Cristo, sobre tu familia, si también lo ha hecho, está la marca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella sangre del pacto que está expresando en la cena del Señor y que nos permite ser guardados de aquellas cosas y catástrofes que vienen sobre el mundo.
Y necesitamos estar seguros. Quizás tú puedes voltear y pensar que estás descubierto, que estás indefenso, que estás expuesto. Pero sobre ti está la sangre de Jesucristo. No porque lo merezcas, no porque yo lo merezca, sino porque Él decidió morir en la cruz. Y si nosotros seguimos leyendo, para ir terminando, versículo 11. Dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Primeramente, estén totalmente vestidos. Segundo, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Y aunque cada uno de estos aspectos en realidad tiene que ver con muchos detalles, pero yo quiero que entendamos que la Pascua la comían totalmente vestidos. La Reina Valera dice que tenían que estar ceñidos. Quiere decir que tú tienes que estar preparado, porque el sacrificio de Jesús no es de, bueno, yo estoy seguro y pues a mí no me pasa nada y yo sé que Dios me guarda, pero no, o sea, tú tienes que estar preparado para hacer la obra de Dios. Tú tienes que estar preparado para proclamar la buena noticia que tenemos un Dios que nos ama. Y eso habla de que en cualquier momento que el Señor te necesite, tú estás listo para salir y predicar. Las sandalias tienen que ver también con la proclamación del Evangelio. Efesios 6 habla de las sandalias del Evangelio de la paz. E Isaías nos dice que dichosos son los pies de los que anuncian nuevas buenas, de los que anuncian la paz. Y entonces la Pascua no tenía, celebramos nosotros nuestra unión con Dios, nuestra unión con nuestros hermanos, recordamos lo que Él hizo en la cruz, proclamamos que Él viene, pero también es un tiempo para predicar que Jesucristo es el único medio de salvación. Y por eso tú te tienes que levantar. Yo te diría, cobra ánimo. Entiende que si estás en Dios, estás seguro. Yo entiendo por qué entonces la iglesia del libro de los Hechos no retrocedía. Los amenazaban, los trataban de intimidar. Y ellos alzaban la voz más fuerte porque entendían que estaban ligados al Cordero que quitó el pecado del mundo. Porque sabían que su sangre estaba puesta sobre ellos y que no había nada que los pudiera destruir. Muchos murieron, sí, pero viviendo y glorificando al Señor. Yo creo que esto va a pasar. Sabemos que con la ayuda de Dios, Dios puede detener esto. La ciencia o los técnicos hablan de 12 semanas. Pero yo creo en el poder de la oración. Yo creo que la iglesia tiene la capacidad para que Dios traiga misericordia sobre México. Y tenemos que levantar nuestra voz. Quizás cuando veamos nosotros que esto se detiene, quizás de una manera inexplicable, aunque muchos lo explicarán de alguna forma, pero la iglesia tiene que saber que es la oración y los justos clamando para que Dios traiga, en lugar de juicio y destrucción, traiga bendición sobre esta nación. Pero tienes que estar vestido, firme, vestido con toda la armadura que habla Efesios 6. Y tienes tú que estar dispuesto a salir y proclamar el Evangelio. Te voy a invitar a que ores ahí en donde estás en tu casa. Vamos a hacer una oración. Que inclines tu rostro y que con todo tu corazón le digas a Dios, trae sobre mí esa firmeza. Y yo te diría que le pidieras, usa mi vida en este tiempo. Usa mi vida para proclamar. Si hay temor en tu corazón, recházalo en el nombre de Jesús. El temor no es de Dios. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. No podemos estar temerosos. Dios está contigo. Tienes que tomar medidas prudentes, sí, pero Dios te guarda. Dios nos guarda.
Y tienes tú que este día ser desafiado o desafiada para poder proclamar el Evangelio. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta día, Padre, yo oro para que tu poder se muestre sobre cada uno de mis hermanos, ahí en sus hogares, ahí donde este mensaje llegue, Padre. Oramos que tú traigas sobre ellos tu poder, tu autoridad. Todo temor se quebranta, Padre. Oramos quebrantando todo temor, todo miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos que tu fe venga sobre cada corazón y que tu presencia sea en cada hogar, que en este tiempo ellos puedan recordar y estar firmes en que si tú estás con ellos, no hay nadie contra ellos, Padre. En el nombre de Jesús, como le dijiste a Josué que nadie les podría hacer frente en todos los días de su vida, Padre, yo creo que cada familia que nos está escuchando, cada hombre, cada mujer, cada niño, Padre, es cubierto y verán muchas cosas maravillosas de parte tuya. Proclamamos tu bendición, tu cobertura y tu sangre, Señor, sobre la iglesia que compraste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.